La prensa, todo mentiras. ¡Hala, listo! En casa se lee el periódico. La gente informada, enterada. Bueno, enterada, sabe mejor lo que quiere y protesta con más razón. Muy buenas tardes. El acontecimiento de la semana, posiblemente el que ha desencadenado más prensa, ha sido Mogambo. ¡Mogambo! ¡Mogambo! Mogambo. Y con Mogambo, la mujer más pequeña del mundo. A muller máis pequeña do mundo. Sí, señores, por primera vez en España, el fenómeno más atractivo y encantador que pueda verse. La mujer más pequeña del mundo. Pasen ustedes, señores, pasen. Muy buenas noches, respetado público. Y aquí tenemos a la mujer más pequeña del mundo. Dale las buenas noches al público. Buenas noches. Les da las buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Marisa. Su nombre dice que es Marisa. ¿De dónde procede? De Mozambique. Procede de Mozambique. ¿Usted tiene hermanos? 5. Tiene 5 hermanos. ¿Fenómenos o naturales? Naturales. Tiene 5 hermanos y dice que son naturales. Con el bellísimo respeto del público, enseñe la lengua, los dientes, abra la boca, guiñe un ojo, el otro, mueva la cabeza, el cuerpo. Como pueden ver ustedes, está completamente viva. Si antes de taparla ustedes quieren hacer alguna pregunta o hablar con ella, pueden hacérsela tranquilamente. Oye, ¿cuánto mides tú? ¿Usted cuánto mide? Medio metro. Mide medio metro. Efectivamente, no se trata de ningún monstruo humano. Ya saben ustedes que es Alejandro da Silva, un niño sano de 8 años, que enjaulado, aparentemente y gracias a un efecto de espejos, produce el espectáculo degradante que hemos visto. Les enseñamos el truco. Ni más ni menos que una caseta de ferias. Por medio, pues, el Ayuntamiento de Majadahonda, la localidad próxima a Madrid, incluso el Defensor del Pueblo, el juez. Y nos preguntamos, ¿se trata de un delito de explotación de menores? Como pregunta, lo dirá la justicia. En cualquier caso, este padre, un padre pobre, con necesidad de trabajo, mueve más a la compasión que a la ira. Antes de que se armara el revuelo, este padre, inocente, no tuvo impedimento ninguno, esto está rodado ya hace unos días, en que entraran para descubrir el truco, su truco. Las cámaras de usted, por ejemplo. Y bueno, decía estos días pasados una compañera periodista, Marta Pérez Lago, en ABC, decía, se trata ni más ni menos que de un niño que trabaja por ganarse el pan. Y nos preguntamos, ¿acaso no seremos culpables quienes con morbosa delectación, yo diría que incluso cruel delectación, mantenemos estos espectáculos previo paso en una feria por una taquilla? Sin agua no es posible la vida. España es seca y encima llueve poco. Tenemos que cerrar los grifos que desperdician el agua. Porque el agua es de todos. Cada uno debe consumir solo lo necesario. El agua es un bien escaso y su escasez precisamente es, con muchísima frecuencia, aquí en esta España seca, motivo de conflictos, de polémicas entre pueblos, entre diferentes zonas del Estado, entre comunidades. Precisamente ahora mismo en Valencia, Alicante, se vive en toda la regla y con toda la contundencia del mundo una auténtica guerra del agua.
¿Y por qué? Porque es el único medio que tenemos de vivir aquí. O sea, que solamente está la agricultura. Yo tengo naranjos y si no tengo agua, luego me muero de hambre. Agua para la población o para consumo de las personas, sí. Para piscinas o para otros caprichos, como riegos por aspersión, no. Nos encontramos en la zona conflictiva. 3 pueblos son protagonistas. De una parte, Pego y Oliva. Enfrente, Denia. Estas son sus fuerzas. Denia, municipio con mayoría socialista. Habitantes censados, 23.000. Población flotante, 21.000 por mes, que da un total de 252.000 anuales. Trabajadores en activo, 6.500. Son agricultores y pescadores, 950, y dedicados al turismo, 3.500. Hoteles, 7. Restaurantes, 280. Cines, 4. Discotecas, 6. Principal fuente de riqueza, el turismo. Pego, municipio con mayoría socialista. Habitantes censados, 9.500. Población flotante, 0. Trabajadores en activo, 4.500. Son agricultores, 3.500, y dedicados al turismo, 30. Hoteles, 0. Restaurantes, 0. Cines, 1. Discotecas, 1. Principal fuente de riqueza, la agricultura. Oliva, también municipio con mayoría socialista. Habitantes censados, 21.000. Población flotante anual, 20.000. Trabajadores en activo, 6.500. Son agricultores, 5.000, y dedicados al turismo, 300. Hoteles, 10. Restaurantes, 13. Cines, 3. Discotecas, 4. Principal fuente de riqueza, también la agricultura. El día 27 de agosto, 5.000 habitantes de Pego y Oliva se concentraron en el lugar de las obras, evitando así que se continuasen para el trasvase de agua a Denia. ¿En qué consiste el problema del agua? El problema de agua consiste en que no la tenemos, que es vital para Denia, que ya antiguamente se hacían unos aljibes o cisternas para retener el agua durante el invierno para tenerlo en el verano. Actualmente esto ha sido tan acuciante, es tan grande la salinidad que no es posible beber de ese agua y por eso nosotros necesitamos que nos suministren agua. Bueno, el problema del agua consiste en fin, está clarísimo, ¿no? La sequía que estamos padeciendo todos. Esta zona nuestra, vamos a hablar de Pego y Oliva porque aquí estamos conjuntos, era una zona en que todos hemos conocido agua por todas partes, innumerables pozos, en fin, cualquiera que tenga más de 40 años lo ha conocido. Desde hace 10 o 15 años esta agua va desapareciendo, queda escasísima agua, no queda más que un reducto de agua. Entonces, cuando estamos todos preocupadísimos porque esa agua se nos acaba, hay una petición de una población vecina, Denia concretamente, que pide agua potable para allí y quiere sacarla de aquí. Entonces esto ha asustado al pueblo porque el pueblo sin la petición de Denia ya está bastante preocupado. Con la petición de Denia no me dirán, temen que se vaya a salinizar todo. Agua para Denia para beber, pero para regar los secanos no. La queremos para regar la huerta de nosotros. Y el gobierno dice que nos apretemos el cinturón. Nosotros en este pueblo y en la playa todos tenemos un depósito limitado, X litros y no podemos pasar ahí. Yo creo que no hay derecho allí. Si tanta necesidad de agua que tengan, que se hagan lo mismo. ¿Considera necesaria y justa la petición de agua para Denia? La considero justa, necesaria, responsable y toda inherencia a esa responsabilidad que es ley, es suficiente solamente por eso mismo para que se preocupen del abastecimiento de agua a Denia. Póngase usted a beber agua del mar salada y además huele y sabe muy mal. Porque vale una bombona 80 pesetas y si encima que no hay trabajo falta el agua, pues fíjate tú, es que ni podemos ni para lavarte siquiera los dientes, oiga, por favor. La gente yo creo que estaría dispuesta a dar agua a Denia a una población que está en dificultades y que está intentando superarlas. Pero la gente ve que Denia está intentando convertirse, como ha dicho un concejal de ellos, en la Marbella de la parte esta, y lo que no puede ser es convertirse en Marbella a nuestra costa. Yo diría que el agua es vital para nosotros. Vital porque depende nuestra economía, nuestro régimen de vida, en fin, todo el tinglado económico de nuestros pueblos está montado sobre el agua.
Además, nuestros pueblos no tienen industria, eso lo pueden ver ustedes fácilmente, tampoco tienen turismo, o sea que vivimos única y exclusivamente de la agricultura, y la agricultura sin agua no es agricultura, o sea que para nosotros el agua lo es el todo. La solución consiste en servir agua a Denia provisionalmente durante un año de los pozos de Lírida, que nos van a suministrar 120 litros por segundo, y estos pozos tienen 900 litros. Nosotros estamos también dispuestos a dar agua para beber, pero agua para beber con el tipo de garantías que se necesita para eso, solo para beber, porque la Consellería se ha basado en los informes que tiene de que los recursos del acuífero de Mostalla, que es el que une, por decirlo así, a Pego y a Oliva, tiene unos 43 hectómetros cúbicos, pero no hemos visto ningún informe ni del INME ni de Lírida que no hable del peligro de salinización. Creemos que hay varias soluciones. La primera, a más largo plazo, podría ser la del Instituto Geológico Minero, en el estudio que tiene hecho, que dice que hay agua en la Sierra de Mediodía Segaria, y allí se podría hacer. Y la segunda, a más corto plazo, podría ser la del agua potable que tienen en Denia, que están regando huertos y quieren llevarse el agua de aquí para beber, cuando tienen ellos agua potable en su término. Aparte de esto, hubo una primera decisión de la Mesa del Agua de coger el agua de aquí, del acuífero de Mostalla. Después se rechazó porque consideraban que había peligro de salinización y era preferible otra solución de otro acuífero. A los 20 días de esa decisión nos dicen que se la van a llevar de aquí mientras están buscando la del otro acuífero. Nosotros consideramos que si había peligro el día 2 de junio, sigue habiendo peligro de salinización el día 26 de junio. No hay por qué. Denia lleva 6 o 7 años con el agua salada en los grifos, puede seguir unos meses más, pero no por qué adoptar una solución que puede ser peligrosa. Yo creo que era preferible esperar esos meses y adoptar la solución definitiva y no meternos en una solución peligrosa que lo puede salinizar todo. Denia tiene que elegir entre el turismo o los naranjos, una de dos cosas. Nosotros vivimos de la agricultura y como Denia vive del turismo, son dos economías que están enfrentadas. ¿Qué defienden los agricultores de Pego y Oliva? Nosotros defendemos nuestro pan, que va íntimamente ligado al agua. Es agua que nuestros antepasados, a fuerza de sudor, de dinero y de trabajo, sacaron de la tierra. Porque tengamos en cuenta que nuestros campos podrán vivir mejor o peor, sin abonos o con menos cuidados, pero si les falta el agua, nuestros árboles van a morir. Y si ellos mueren, nos falta el pan. Además, tengamos en cuenta que tanto Oliva como Pego vivimos única y exclusivamente de la agricultura. Y al agua no puede faltar esa agricultura. Bueno, yo lo único que tengo que decir es que en Denia realmente hay agua potable. La están gastando para regar y están dando un agua salada que no aprovecha para nada para uso doméstico. Esto es lo que las autoridades, por ejemplo, creo que deben de meterse ahí y sacar las cosas claras, para que nosotros no podamos un día vernos en la obligación de abandonar nuestros pueblos. ¿Agua para Denia, sí o no? Tenemos unos problemas muy grandes en Denia sobre el agua, porque tenemos que ir largo a por ella y ya casi por ahí, casi ya nos lo la dan. Porque el agua es de todos, no es de un pueblo ni de otro, ningún pueblo tiene el agua dentro del pueblo. Bueno, porque se necesita, ¿no?, para vivir, para poder vivir. Porque no queremos agua de la mar, queremos agua buena. Porque no tenemos. Porque hace falta para necesidad, para beber y para regar no, pero para beber sí. Y porque no tenemos de agua buena. Toda el agua está mala, claro. El vale 15 duros, 5 litros y hace falta. Sí, porque hace falta para beber. Hace muchísima falta, desde luego que hace muchísima falta. Porque la necesitamos para aquí, para casa. Aquí necesitamos para hacer helado, para hacer café. ¿Agua para Denia, sí o no? Agua para Denia no. Todos somos personas humanas. Agua para un animal. Ni agua ni comida se le debe negar. Pero para caprichos, agua de Pego no, que es la supervivencia que tenemos. Yo pienso que no, y conmigo creo que está todo el pueblo de Pego, porque creemos que es una causa justa y además porque Denia creemos que tiene recursos propios. Que no se la lleven, que la tienen buena. En vez de dársela a los huertos, que se la den a las personas mientras que se la dan sana. Agua para Denia sí, en ciertas condiciones, no en las que nos han impuesto. Porque naturalmente nosotros estamos inmersos en un proceso de salinización alarmante, de forma que de un momento a otro nos quedaremos sin las necesidades cubiertas en nuestros pueblos. Primero que aprovechen la que tienen ellos, y cuando aprovechen la de ellos ya hablaremos. Que utilicen primero los recursos propios que tienen de agua potable, como se ha demostrado en los análisis que hemos hecho aquí. Y en caso de que no tuviesen los suficientes recursos, entonces podríamos hablar.
Agua para Denia, para beber, sí. Eso es factible. Sí, pero con cubas. ¿Por qué con cubas? Porque si la cogen con la tubería, Pego se queda sin agua. Y sin agua no enrolla ni un duro. ¡No! ¿Y por qué? Porque es la vida de Pego. Y nosotros no tenemos fábricas. Solamente vivimos de la agricultura. Hace muchos años que tenemos naranja. Y si nos quitan el agua, nos hunden. Si se lleva el agua del pueblo de Pego, ya nos podemos marchar todos con la maleta fuera de Pego. Dejamos la zona conflictiva. A un lado quedan Pego y Oliva, al otro Denia. Debe de haber alguna solución buena para todos. Usted, por ejemplo, ¿qué haría? Presencia en el estudio de los responsables. ¿Usted qué haría, director general de Obras Públicas de la Comunidad Valenciana? Bueno, yo creo que a partir del reportaje que acabamos de ver, muy exaltado, para las personas ajenas a este conflicto... Perdón, Joan Olmos. No, es la gente. Y la gente dice que le va un poco la vida y la muerte a estos pueblos. Tienen toda la razón del mundo para exaltarse. Es una cosa muy seria. Y yo quiero decir que la presencia allí de un equipo de usted, por ejemplo, dirigido por Chema Quero, concitó la presencia, como ustedes acaban de ver, de 3.000 personas en la plaza de Pego. Y también agradecer, sobre todo, a los responsables el que las misas tradicionales en estos pueblos de las 8 de la tarde, hoy, ahora mismo, por causa del programa, porque están interesados en oírle a usted lo que va a decir, han sido cambiadas de hora. Y la misa tradicional de las 8 en estos pueblos hoy ha sido a las 7:30. Bien, yo quería decir que en el caso este que nos ocupa, explicar cuál ha sido el papel de la Administración. Para las personas que son ajenas a este conflicto, hay que comenzar explicando brevemente unas cuantas claves para entenderlo. En primer lugar, la Comunidad Valenciana tiene en el tema del agua una problemática muy grave en comparación con con el resto de España. Tenemos poca agua, mal repartida y en algunos casos fuertemente contaminada. Si a esto le añadimos el hecho de que los valencianos han asociado históricamente e indisolublemente la propiedad de la tierra con el derecho del agua, si también tenemos en cuenta que en anteriores administraciones ha habido una ausencia total de previsión, y esto no es un tópico, si a eso le añadimos la sequía, podemos comprender algunos de los elementos clave de este conflicto. ¿Cuál ha sido el papel de la Administración en este tema? Muy simplemente y muy brevemente. Primero, abordar a corto plazo la solución de un problema que es grave, que es el problema de una ciudad que no es solamente el turismo, que son los 25 o 30.000 habitantes que tiene Denia en este momento, que desde hace bastantes años no tienen agua potable. Esta solución, la que ha sido objeto de esta fuerte contestación, nosotros estamos convencidos, y si no estuviéramos convencidos no lo hubiéramos puesto en marcha, evidentemente, de que no va a perjudicar a nadie. Y esto no es solo una presunción, sujeta, como es lógico, a error, porque todos podemos fallar, sino que esta presunción va acompañada de una serie de garantías, dando incluso la posibilidad, como se ha ofrecido recientemente, a las poblaciones implicadas de que puedan interrumpir el suministro si se observan efectos negativos. Porque a la vista de lo que se deduce de las interpretaciones desde fuera, de una persona como usted, que no conoce el conflicto, que está sucediendo allí es que se les va a quitar toda el agua, y eso no es cierto. Se les va a redistribuir una parte muy pequeña de agua, concretamente 3 hectómetros cúbicos, durante un año, para uso de abastecimiento, con todas las limitaciones y con todas las restricciones habidas y por haber. Que además se dice que si esa pequeña derivación de agua, comparado con los 40 hectómetros cúbicos que consume la comarca, los 80 hectómetros cúbicos que consume la comarca, es una cantidad pequeña. Pero insisto, con todas las garantías. Déjeme acabar, por favor. Por otro lado, se han impuesto a las ciudades receptoras una serie de fuertes limitaciones al uso del agua que deberán cumplir. Se trata de que no llenen piscinas, se trata de que no utilicen el agua más que para los usos primitivos y más importantes que tiene la población. Y todo ello en un plazo máximo de un año, mientras se arbitran soluciones globales al tema. Porque no olvidemos que el problema no es solo un problema de Denia, es un problema de Denia, es un problema de Javea, y si la comarca está toda afectada por este mal, si no se comienza a actuar ahora, no solamente serán las poblaciones costeras, que son predominantemente turísticas, sino que todo el interior agrícola de la comarca se va a ver afectado. Lógicamente, no compartimos los temores que expresan las opiniones que se escuchan,
Y no voy ahora a particularizar, porque supongo que los ciudadanos de Oliva y de Pego conocen sobradamente los argumentos y nosotros conocemos también sobradamente los suyos. Y no se trata ahora de volver a hurgar en el pasado y a hurgar en contrainformes y en contraindicaciones respecto a una y otras. Si se ha adoptado esta solución es porque creemos que no existe otra alternativa mejor desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista social. No obstante, y repito, con la intención, y hay que decirlo, con la intención clara y rotunda de encontrar una solución que pueda concitar un respaldo mayoritario, se ha abierto un periodo de discusión, de reflexión. Tenemos la esperanza de que el conflicto se solucione y hay muchas maneras de solucionar el conflicto. Primero, ofreciendo otras alternativas que sean menos costosas económicamente, social y técnicamente viables. Y esto se está ahora mismo en discusión, por si hubiera otras que la Administración, a pesar de todos sus estudios y de todos sus informes, no los hubiera tenido en cuenta. Rebajando la cantidad de extraer, reforzando las garantías y controles y aumentando también las exigencias de austeridad de cara a los beneficiarios, que en este caso serían los ciudadanos de Denia. Yo quisiera de todas formas aprovechar, sé que con estas palabras los ánimos no van a cambiar sustancialmente, porque hay una desconfianza histórica respecto a la Administración. Yo lo comprendo, yo he tenido también desconfianzas históricas respecto a administraciones anteriores, pero yo creo que esta administración está actuando primero desde una perspectiva progresista, o por decirlo en otras palabras, desde una perspectiva racional. Y además está dando muestras inequívocas de que no vamos ni a engañar a nadie, que sería engañarnos a nosotros mismos. Esos municipios, como usted sabe, están regidos por alcaldes socialistas. Sería ingenuo pensar que vamos a intentar colocar a los alcaldes socialistas al frente de un problema que contra los primeros que se les volvería sería contra ellos mismos. Es ingenuo eso, y es ingenuo pensar que la Administración está intentando hacer daño a Oliva y Pego para beneficiar a Denia. Esto, en nuestra opinión, nos parece que no es de recibo, y esto se puede explicar por muchas causas, pero no, desde luego, por razones de tipo hidráulico. Yo creo que es importante, ya termino, que las aguas, se ha dicho también en el reportaje, que son un recurso básico para la vida y para la economía, deben tener carácter de patrimonio común, y esto está en los países más avanzados y incluso de nuestra propia área económica. Tienen que tener un carácter de dominio público. Nadie puede sentirse titular de las aguas que están por debajo de sus propios términos municipales, porque con esta filosofía vamos a una política de que unos países que tienen recursos progresarían y otros países que no tienen recursos no progresarían. Es bien cierto también que hay que usarla con cuidado, que hay que aprovechar hasta la última gota, hay que devolverla a su ciclo natural en las mismas condiciones de calidad que se tomó, pero claro, todo esto hay un largo camino por delante que costará muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, cambios de mentalidad en la gente y, desde luego, además, fortísimas inversiones que, desde luego, no están en el marco de la planificación de 3-4 años. Todo esto final que acaba de decirnos el director general de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma Valenciana vale para trasladarlo al resto del Estado. Es decir, el agua es muy escaso, hay que economizarla, bueno, lo ha dicho él, hay que devolverla limpia al cauce, etcétera, etcétera. Son historias, reflexiones que les sonarán a todos ustedes, sobre todo los que siguen habitualmente, usted, por ejemplo. Pero Joan Olmos, ¿ustedes saben que están con un conflicto muy serio? Por supuesto que lo conocemos porque lo estamos sufriendo directamente nosotros y ellos. Yo creo que nadie quiere un conflicto por un conflicto. Yo creo que las personas dialogando, negociando, transigiendo por ambas partes se puede llegar a una solución. Ahora, me consta que hay, yo diría que reductos minoritarios, pero hay que no tienen excesivo interés en abrir vías de negociación. Esto lo digo con carácter minoritario para que no se ofendan las poblaciones afectadas. ¿Usted no está de acuerdo con que en Denia sí tienen agua, pero que esa agua está utilizada para riego de campos? Se ha explicado hasta la saciedad. En Denia existen pequeñas cantidades de agua que, si bien a lo mejor podrían ser tolerablemente potables, no son de disponibilidad pública en este momento, porque están sirviendo a unos intereses particulares, son de titularidad privada, con la ley actual, que no nos gusta, pero son de titularidad privada, y habría que entrar en mecanismos de expropiación, etcétera. Pero es que, aparte de eso, no es aconsejable utilizar esa agua que está en un
acuífero ya de por sí en creciente grado de salinidad. Y lo que estamos diciendo es que hay que abandonar las perforaciones en la costa e irse al interior, que es donde qué peligros presumiblemente hay agua. o qué garantías ofrecen ustedes de que no se salinice el agua precisamente, esos manantiales de los cuales quiere extraerse el agua? Mire, nadie tiene la varita mágica en este tema, y como nadie tiene el dogma de decir si se va a salinizar o no se van a salinizar, o si hay tantos hectómetros cúbicos o hay tantos, lo que se ofrece es un cauce de garantía. Que se observe periódicamente, día a día, la extracción, que se controle puntualmente y al menor indicio de que se está produciendo una afección negativa, que nosotros estamos convencidos de que no se va a producir, que se corte el suministro. Yo creo que es una garantía total. Fin, hay quienes, bueno, quiero decir, fin de este trozo de usted, por ejemplo, que como testimonial, para que toda España se entere y también para que todos apreciemos el agua, le hemos prestado al tiempo que le hemos prestado a esta guerra del agua que existe en Alicante y en Valencia. Fin, dicen por ahí, Joan Olmos, que ustedes favorecen a los de Denia porque a la hora de unas votaciones hay más votos en Denia que en Pego y en Oliva. Esto es absurdo, esto es completamente absurdo porque... Y que además, perdón, que en Denia hay gente mucho más influyente políticamente que en las otras dos localidades. Mire, esto es absolutamente infundado, sé que es una cuestión que se está planteando. Nosotros, desde luego, desde la Generalidad Valenciana, no estamos mirando si el alcalde de aquí o el alcalde de allá es de tal o cual partido. Aquí hay un problema que está por encima de los partidos, que es un problema grave de escasez y deficiencia de agua en una determinada comarca. Y sea este partido que gobierna en este momento, o sea cualquier otro partido, tendrá que intentar abordarlo. Y para intentar abordarlo, como es un tema difícil, tendrá que concitar alguna disconformidad. Lo lamentable es que otras corporaciones anteriores, otros otras administraciones anteriores, en épocas no muy lejanas, no hayan solucionado un problema que está ahí, que desde hace más de 15 años Denia no tiene agua y que desde hace muchos años el problema en Pego y Oliva es creciente. Yo he escuchado a los alcaldes decir que allí también están preocupados independientemente del abastecimiento de Denia. Están preocupados, pero sin embargo eso no es razón para sentarse de brazos, decir que no se pase una gota y que esperemos a que toda la comarca se acabe deteriorando. Bueno, pues muchas gracias por haber acudido aquí a televisión. Pues de nada. Tarea no fácil, porque telespectadores, yo os agradezco mucho que haya acudido. Me temo que no había mucha gente en la Comunidad Valenciana, no había muchos políticos que tuviesen intención, quisiesen venir aquí a dar la cara en relación con esta guerra del agua. Gracias, repito. Muchas gracias a ustedes. Punto y aparte, pasamos a otra lamentable historia. La Constitución no es solo un libro para leer. Las Cortes Generales, las leyes, las Fuerzas Armadas, la escuela, la asistencia sanitaria, la vivienda, el trabajo, son bienes de todos. Quienes no lo entienden así, fastidian a los demás. La referencia necesaria obligada a ese gran libro que yo digo aquí muchísimas veces que todos debemos sabernos de memoria, nuestra Constitución de españoles. Y hay dos artículos que nos vienen muy bien para la historia que ahora mismo comenzamos. Uno es el artículo 49. Dice, los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieren y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Y hay otro artículo, que es concretamente el 27, que dice, todos tienen el derecho a la educación. Este es el tema, que en un principio hemos titulado algo así como Deficientes mentales, un calvario sin final. En España se estima que hay más de 500.000 de subnormales. Se calcula que cada año 10.000 familias sufren directamente nuevos casos de personas con deficiencias psíquicas. Hasta ahora no ha existido una prevención efectiva ni una coordinación real entre los innumerables organismos públicos y privados que realizan actividades en torno a la subnormalidad. No, porque voy a ser maestra y tatutriza. Hacer plano de piso. De chalet. Artista y maestra.
Subnormales profundos, ingresados en centros especiales como el que vemos en las imágenes, pueden considerarse casi unos privilegiados. Asociaciones de familias de subnormales creen que un 70% de los deficientes psíquicos adultos acaban en un hospital psiquiátrico, muchos encerrados de por vida. El otro día me la pasé divino, divino, divino. ¿Dónde fuiste, Paco? En avión. ¿Dónde? ¡Ah! Adivina. Gine, ¿cómo se llama? Pam. Muy bien, preciosa. A ver, Gine, dame la taza. No. Esta muchacha Dame tiene 18 la años. taza. Con frecuencia se golpea a sí misma. No. Ahora, en el centro en que está internada, se intenta que empiece a conocer el nombre de algunos objetos. Es solo el comienzo de una labor de aprendizaje lenta y difícil. ¿Cómo se llama? Taza. Taza. Muy bien. Dame el vaso. Muy bien. ¿Cómo se llama? Vaso. Bajo. Creo que no es adecuada la idea de encerrarlos de por vida como si fueran simples objetos y tenerlos ahí sin más. Creo que se debería buscar dónde están atascados o dónde tienen el déficit y a partir de ahí intentar recuperarlos. Vamos a saltar un poquito. Vamos, a ver. 1, 2 y 3. Muy bien, Kiki, muy bien. Ven para acá. Ven. A ver, tú solito. A ver, salta. 1, 2, vamos solo, y 3. En deficientes menos profundos existe una posibilidad de integración social. Este es el caso de Eulalio y Paulina. Considerados siempre como subnormales, ellos reclaman su derecho a poder vivir de una forma normal. Yo cuando conocí a Paulina dije a mi madre, nosotros lo íbamos a casar. Y entonces mi madre me dijo que yo no me podía casar, como estaba de un colegio estudiando, entonces ella me dijo, es que los subnormales no se pueden casar. Y dije que en la vida no hay nadie subnormales, que yo me podía casar como otra persona humana, porque yo soy una persona humana como los demás. Y me casaría de momento que tuviera una mujer que me quisiera el día de mañana. Supongamos que estamos en un autobús y vamos sentados. Luis Miguel, ¿en qué casos te tendrías que levantar? Cuando veo a alguna mujer mayor, Más casos. una mujer embarazada, un señor con muletas. Estas imágenes corresponden a una clase de comportamiento social para deficientes psíquicos límite, con niveles de inteligencia muy cercanos a los normales. En España, se estima que solo 1 de cada 5 deficientes psíquicos recibe la atención educativa que precisa. Dejar salir. Más cosas. Y luego, sin pegar un empujón ni nada. El colegio, pues, donde iba, pues, de niña, bueno, pues era, no te enseñaban, a mí desde luego no me enseñaban nada, ¿no? Y me encerraron en un cuarto oscuro, fíjate, un cuarto oscuro no sé lo que habría, ¿no? La verdad. Luego me pegaron, me dejaron sola en la clase y luego en el jardín que teníamos para jugar, pues también me subí en un banco, no sé, un chico, si es que un crío se volcó el banco, me caí y me hice una brecha. Y la verdad no sé por qué me trataban tan mal, o sea, no sé, ¿no? No sé. La marginación al subnormal, sin embargo, no se produce solo en la escuela. Centros de trabajo como el que estamos viendo intentan dar trabajo a deficientes psíquicos que de otra forma se verían rechazados por las empresas. Pues me preguntaban qué edad tenía y luego me decían que si padecía de alguna enfermedad. Decía que sí, que padecía de epilepsia. Luego resulta que de ese momento me rechazaban, me decían que no, que en ese momento no tenían trabajo. Y yo lo veía eso muy tonto, porque la epilepsia yo lo veía normal y corriente como uno que padecía de corazón,
como a otro de riñón, que es normal y corriente. El de la epilepsia se cae, el del corazón se para y se cae también. Con frecuencia, el subnormal puede llegar a ser utilizado en algunas empresas como mano de obra barata. Muchos deficientes echan en falta una solidaridad efectiva de la sociedad española. Pues que nos echen una mano, 1, 2, 3, las que sean necesarias. Pues ellas tienen la mente normalmente y se pueden equivocar también, se equivocan y les ayudan. Les ayudan 1 vez, 2 veces, 3 veces. Sin embargo, a nosotros solamente nos echan para atrás. Entre la excesiva burocratización oficial y la escasez de centros especiales, una política efectiva de prevención y ayuda a la subnormalidad siguen siendo casi una utopía. Bueno, vamos hasta el final. Teníamos pensado abordar todavía hoy otro tema, un tema relacionado con calidad de vida, con ecología, un poco desastres ecológicos que existen en la naturaleza de La Guardia, en el Bajo Miño, en la provincia de Pontevedra. Gentes de allí, amigos ecologistas, vamos a posponer esta historia para la semana que viene. Vamos hasta el final con este tema, con este infierno en vida para muchos chicos, muchachos y gente adulta, deficientes mentales, y para sus familias. En el estudio tenemos, yo creo que a los 2 responsables máximos del tema. A mi lado está Álvaro Marchesi, que es su director general de Educación Especial, Ministerio de Educación. Y a su lado está Ángel Criado, que es director del Servicio Social de Minusválidos, Ministerio de Trabajo. Y a mi lado está una mujer que ha venido para intervenir en el programa desde Irún, en San Sebastián, Covadonga, Mediavilla, y a su lado está José Pérez Viana, que ha venido también desde Granada a propósito para estar aquí. Podemos empezar un poco, pero muy brevemente, por la película de su caso, Covadonga. Muy bien. La película de mi caso, que no va a ser solo mi caso, sino el caso de todos los niños concretos que son profundos y menos profundos, que hay escalas. Entonces yo quisiera, bueno, mi hija es profunda, es una niña de 6 años, tiene una encefalopatía cerebral muy acusada y todo esto producido por una anoxia de parto. Hasta ahí es lo que puedo decirle. La vida con ella pues no es fácil, es muy difícil. Difícil para todos, para mí, para el padre, para el hijo. Entonces a veces me siento absorbida, totalmente absorbida por mi hija, como les ocurría a todas las madres que tienen estos niños, se sienten absorbidas, entonces ya no les queda tiempo para el resto de la familia. ¿Qué ocurre? Que la familia se va deteriorando un poco. Por más que quieras imponerte y decir, es mi hija, está ahí, y eso ya no lo voy a solucionar, o sea, te hundes, a veces te hundes y la familia se deteriora. Luego ocurre que lo que no quieres es que tu hija se hunda más. Bastante es que tiene una encefalopatía, que es una muñeca, que lo único que mueve son un poco las manos, que todo su vivir está en su cara. O sea, su expresión de vida está en su cara, cómo lo refleja, cómo nos remite todo lo que le contamos o lo que le decimos. Es un encanto de criatura, entonces es un amor, ella percibe el amor y es feliz así. Tiene muchos problemas y nos da muchos problemas. O sea, es 24 horas constantes con ella durante 1 año, 2 años, 3 años y los que nos resten. Entonces, en nombre de mi hija y en nombre de muchas niñas que hay así y niños, que son muchísimos y que no hay posibilidad de recuperación, no la hay. O sea, eso nos remite. Antes, ¿quién nos iba a decir que la medicina iba a avanzar tanto con unas células del riñón que no regeneraban? Ahora ya pues, se puede hacer un trasplante. Las células del cerebro ya no hay nada que hacer con ellas. Entonces nos tenemos que conformar como está. Pero bueno, no nos conformamos. Nos conformamos si usted quiere un poquito, pero a la larga decimos, es que hay alguien que nos tiene que ayudar. Y yo, inconscientemente o queriendo, rebusqué y encontré esto en la Constitución. Entonces, yo pido, por ejemplo, al señor Criado, si él está en posesión, en sus funciones, de que me aclare un poquito estos puntos. Pero vamos a ir muy enseguida claritos. a ellos. La película de tu vida, José. Pues la película de mi vida, como puede suceder también a otros numerosos niños, esto no fue de parto, sino fue de enfermedad. El niño nació perfectamente bien y a los 7 meses, con esas clásicas en verano donde existen los vómitos, las diarreas, pues el niño, estábamos de vacaciones próximo a Granada y empezó a vomitar. Yo no es que en ese instante me sorprendiera, puesto que ocurre en otros más niños,
Y entonces me acerqué al servicio de urgencia del maternal de Granada, en donde el niño ya vomitaba más frecuentemente, iba con una fiebre alta y ya empezaba a tener algo de diarrea. Allí me atendieron pues los médicos de guardia, que dicho sea de paso, siempre en estos meses nunca son titulares, sino casi siempre son residentes, y entonces pues lo consideraron como una cosa normal, en donde me diagnosticaron una gastroenteritis, en donde me dijeron, póngale usted estos supositorios, de usted los casos prácticos que en eso se dan. Me lo llevé a la casa y como siempre nos dicen que vayamos después al médico pediatra de cabecera, y pensó que era lo mismo, en donde me hizo el mismo diagnóstico. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando el niño se fue a la cuna, con 7 meses ya, y empezó a quejarse sobre las 6 de la tarde? Y cuando se quejaba, me encontré en la cuna que el niño estaba totalmente deshidratado, con temperatura de 41. Tanto la madre como yo, rápidamente al servicio de urgencias, en donde llegamos, y lo primero que nos dice, ¿cómo es posible que este niño lo traiga usted así de esta manera? Y yo me sorprendí más aún cuando le dije que el día anterior, sobre las 6 de la tarde o por ahí, el niño había estado allí con una gastroenteritis. ¿Y cómo está ahora tu niño? Pues el niño está ahora con una parálisis cerebral infantil, en donde el niño ya tiene 6 años, está postrado en una silla, se le está haciendo una rehabilitación, pero ahí está el tema, en donde el niño todavía no habla o prácticamente nada, está ya operado de la cadera por si en el futuro pudiese tener una cierta autonomía, pero el niño está postrado, el niño suele entender cosas, busca a los seres queridos, pero esa atención que se tiene, como bien ha dicho aquí la señora, es importante, y en donde nos tenemos que dedicar tanto la madre como incluso mi hija, que teniendo 8 años está viendo el problema y muchas veces tiene hasta desviaciones en las cuales nos hace sufrir mucho. Al margen de todos estos cuidados, yo voy sin escrúpulos a lanzar aquí también otra idea, y es que telespectadores, y en relación con todas estas gentes marginadas, es por donde sobre todo tiene que estar orientada la política del cambio, eso que tanto se dice, el cambio, el cambio, el cambio. Y que nosotros, los que no tenemos en nuestras carnes problemas de este tipo u otros parecidos, tenemos que ser auténticamente solidarios. Y bueno, pues que la solidaridad empieza porque hay que pagar la renta, caray, y que el Estado tiene que tener dinero suficiente para atender todo esto. Pero sin escrúpulos o con escrúpulos, no lo sé, yo voy a lanzar aquí esta idea que yo decía antes, la de que cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero. El poder, siquiera vegetativamente... Vegetativamente, puesto que no solamente el darle de comer, sino lo que lleva consigo esa atención, puesto que estos niños no controlan esfínteres, es decir, lo que vulgarmente se llama el pipí y la caca, porque no lo dicen, donde día a día son muchas las gasas y muchos los pañales y las braguitas que hay que cambiar, que ya no existen en el mercado, puesto que ya tienen 6 años, y hemos de comprar, como se compran las telas estas grandes, donde metros y metros, para hacer esas gasas, y comprar o buscar pañitos donde se le tienen que poner 7 y 8 pañitos, que ya también son bastante caros, y tenés que lavar y lavar todos los días, un día y otro, en donde no solamente una vez al día, sino como cualquier otra persona humana, cuantas veces se pueda ir uno al servicio, tanto de una forma o de otra. Y estos niños hacen más, porque no contienen, entonces ellos son más sensibles a eso, y no se les puede tener como a un bebé, por ejemplo, que le puedes tener pues 2 horitas con un pico en piso. Estos niños no, automáticamente en cuanto lo tienen que quitárselo, porque claro, son niños de 6 años y tú lo que pretendes es que estén pues divinamente, o sea, que por lo menos estén cuidados, que no tengan pues ni heridas, que no se hagan roces ni muchísimas cosas de esas, porque entonces ya se acaban los pobrecitos. De momento todavía son pequeños y les tienen a ustedes, Sí, pero el día 6 que ustedes años. desaparezcan, ¿qué? Ahí está el tema, y es lo que nosotros nos planteamos, y es donde nosotros siempre estamos mirando. Que ellos son pequeños, ellos ya son grandes, nosotros ya somos también muy grandes, ese es el problema. Aquí ya, ahora, no dentro de X años, no, ahora ya. Yo no puedo con mi hija, yo si tengo que llevarla a algún sitio, tengo que llevar a mi marido conmigo o a alguien conmigo, o sea, me es imposible, porque además es una niña espástica, es rígida, y mi hija se me pone en los brazos rígida y me puede tirar a mí.
y yo caerme con ella. O sea, yo tengo que llevar siempre a alguien conmigo. Y claro, eso Bueno, no me ¿y lo la creo administración conmigo. o las administraciones, Bueno, las centrales autonómicas, que les hacen Pues, caso? a mí desde luego no. Ahora este señor aquí, el señor Criado, a ver si él posiblemente me puede hacer un poco más de caso y me contesta a esto de la Constitución. Solo un poquito. Usted me dice, vamos a ver, si es cierto esa atención tan especializada que les van a dar, ese amparo que dicen que les van a dar y ese disfrute de sus derechos. Entre todo, estas tres cosas son muy importantes, no solamente la atención especializada, el amparo y el derecho. El derecho sobre todo, fíjese usted, porque yo he puesto una querella criminal cuando nació mi hija y son 6 años y esa querella ahí está. Muy bien, está en la audiencia provincial. ¿Por qué Pero querella punto. criminal? ¿Por qué? Bueno, mi niña ha sido por negligencias en el parto, por falta de asistencia, no se presentó nadie en el parto. Mi parto era distófico, yo era estrecha de nalgas y la niña venía de nalgas. Y yo llevaba un parte médico en el cual se ponía posible cesárea y no se presentó nadie. Mi hija tuvo que nacer. Pero mi hija quedó con la cabeza 4 minutos, le faltó de oxígeno y ahí se produjo su También nos hace falta, perdón, una ley de sanidad para acabar con todas estas historias. Y que ayuden a las madres a poder poner las denuncias, que encima no las ayudan, las llaman locas. A mí me llamaron muchas veces locas. Y estamos por hacer totalmente esto. coartados porque nadie, ningún médico puede ayudarnos a darnos una información sobre el problema que ha podido producirse, para demostrar ante un Son juzgado muchas las las pruebas que hay que negligencias hacer. Te médicas. comprometes a mucho, porque son muchas pruebas. Te puedes comprometer a que esto se te venga abajo, se te hunda. Pero claro, la madre, que es la que ha parido a la hija y ya ha estado allí, lo sabe, y sabe positivamente que puede ir al fin del mundo, porque esa es la verdad. Y entonces no te cuesta el ir. Vas aquí y allá a hacer cariotipos, a hacerte todo, porque tienes que llevar a tu marido también a hacerlo. Es tu marido, la niña y tú. Y te quedas pues tan ancha y dices, yo haré lo que sea. Pero así todo, recibes llamadas y recibes pues eso, palabras como diciendo, pero tú estás loca, ¿con quién te vas a meter? ¿Quién crees que eres? Le han hecho eso a tu hija y a cientos como a tu hija le han hecho eso, porque la mayoría de los casos son por negligencias, por favor, que quede claro. Que es que son niños, usted ve a mi hija y mi hija es un ser divino, es una belleza. O sea, que nadie puede decir que es ni trisómica, ni mongólica, ni subnormal, nada de nada. La mira y dice, ¿qué le pasa? ¿Es que está malita de algo? Digo, sí, malita. Tiene el cerebro hecho Miguel. Pero claro, físicamente no se nota nada. Le puedo abundar la idea de que el niño va por la calle, el niño no ha desfigurado nada, el niño guapísimo, y los niños que le ven dicen, escuche, qué niño más grande ya en una silla, ¿qué le pasa? Escuche, qué gamberro, o que resulta que no quiere andar. Porque al niño no se le nota nada, sino que está postrado en la sillita, y con eso tenemos que ir avanzando. Vamos a pensar en las familias que... Yo dejo que le preguntéis a ellos. Que son yo los le he preguntado, responsables. por favor, un poquito, solamente clarifíqueme un poco hasta dónde nos llega esta atención que pone la Constitución. Sí, bueno, la Constitución evidentemente es la ley de leyes, es decir, que ya aparecen los grandes principios que van a inspirar lógicamente todas las leyes del país. Y en este tema específico de los minusválidos ha tenido los legisladores la atención de dedicar un artículo específico concreto, que es el que se ha leído al principio, al que usted se refiere. Lógicamente, para que esos derechos y esas posibilidades que la Constitución establece para las personas con minusvalía se puedan contemplar y desarrollar, requiere luego ya leyes ya ordinarias de menor rango. Y usted sabrá seguramente que ya se aprobó hace 2 años en el Parlamento la Ley de Integración Social de los Minusválidos, donde todos esos derechos y todo ese tipo de atenciones especiales se articulan de una forma más amplia. Es decir, aparecen ya configurados. Bien, pero a su vez, eso también requiere que ya los organismos, las instituciones, los distintos entidades que tienen que atender en cada una de las partes esos problemas, a su vez tienen que ser capaces de organizar los servicios, de tener los recursos suficientes de carácter económico, etc. Y ese es precisamente el momento en que estamos. En un momento en que esa ley, que es la aplicación de ese principio constitucional, está empezando a desarrollarse. Evidentemente no sobre lo nuevo, ya existen instituciones, ya existían servicios, pero la ley los potencia mucho más y en este momento, evidentemente, con todos los problemas, y esto creo que para nadie es un secreto, que implica esta situación de crisis que afecta a todo el mundo, que afecta a 2 millones y pico de parados, etcétera, con los problemas que esto implica. Muy bien, usted ha dicho 2 millones de parados, pero a esos 2 millones de parados se le está dando un sueldo. Yo no digo que no se lo den, por Dios, que tienen familia. Ok, muy bien, correcto. Pues denle algo a estos niños, bueno, que es también que son parados. Hay que ir, señora Ir. Efectivamente, la ley, en este caso, establece unas prestaciones económicas por el hecho de ser minusválido, no, más amplias. Por el hecho de ser minusválidos graves, eso sí, con una gravedad suficiente que les
tan alta que les impida acceder a un puesto de trabajo, No, eso que no. es una especie de subsidio, subvención fija y periódica y vitalicia. En este momento... Pero eso no está en vigor, ¿eh? Sí, sí, está en vigor, señora. Ese es el problema de la información y este programa a lo mejor puede valer para que muchos padres Pues o siga muchos usted niños adelante válidos porque yo soy toda oídos. conozcan que en este momento está vigente un decreto que salió en abril pasado en el cual se establecía un conjunto de prestaciones. Hay un subsidio para los muy gravemente afectados que es mensual, 14 mensualidades, limitado eso sí en este momento a 10.000 pesetas mensuales, desde luego, no Bueno, es todo. tenía son oído de eso, 10.000. sí señor, y me Hay- habían dicho que era mentira, que no No, no. había sido aprobado. Yo se lo puedo decir y Muy espero bien, que sea desde así, abril. 10.000, y puede consultarlo en el Boletín Oficial del Estado. Sí, 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 sí. En segundo lugar, hay un subsidio para ayuda por tercera persona, también fijo y también vitalicio, que dice que todo aquel minusválido, que sea tan grave su minusvalía, que para sus actividades normales, la vida diaria, vestir, comer, etcétera, requiera una ayuda complementaria de otra persona, pues es un subsidio adicional, acumulable al que he dicho antes, Sí, que sí. se puede sumar, de 5.000 pesetas, la Que mitad. total serían 15.000. 15.000, siempre que tenga esa situación. Correcto. Y luego también hay un subsidio específico de 3.000 pesetas mensuales para simplemente favorecer que los minusválidos puedan desplazarse. Es decir, todo aquel minusválido que en virtud de las pruebas que se hagan se vea que necesite, que no puede utilizar el metro, el autobús, un medio público normal, se le concede una ayuda, que es un derecho, no es una ayuda gracial, es un derecho personal de 3.000 pesetas al mes para gastárselo, pues lógicamente en un coste superior, que es un taxi o un medio adicional. Por supuesto. Y además, porque ya puedo aprovechar para la información completa, establece que todo aquel minusválido, todo, y a partir del nivel más elemental de gravedad, que sea declarado como tal, y no tenga derecho a la asistencia sanitaria o farmacéutica por no estar comprendido en la seguridad social, tendrá derecho a partir de ese momento y a partir de los trámites pertinentes, y teniendo en cuenta con la farmacia gratuita, es decir, que no tendrá que abonar ningún costo de farmacia. Y cuando lleguen a los 21 años, ¿qué pasará con ellos? ¿Saldrán de la Seguridad Social estos niños? No, esto no es de la seguridad social. Estas prestaciones a las que Bueno, me refiero estas prestaciones. son para todos los españoles. Para todos en general. Pueden ser de la seguridad social, no serlo, es decir, para todos aquellos que carecen de una la protección seguridad. de la seguridad social o de otros organismos. Todos tienen derecho. Vale, pero yo me refería ahora, por ejemplo, ahora hasta los 21 años creo que los hijos pueden estar incluidos en la Seguridad Social. Ahora hasta los 26. Hasta los 26. Y a partir de los 26, ¿qué va a ocurrir? ¿Vendrán nuevas leyes No, con los o nos minusválidos- cogemos no, no. ya a esto? En eso está clarísimo en la ley y Vale. está clarísimo en la norma, y me alegra poder aclararse a usted y supongo que a otras personas que estén Exactamente, interesadas. exactamente. Este derecho es de carácter vitalicio. De acuerdo. Mientras no cambien las condiciones, por ejemplo, una mejora tan impresionante que convirtiera a la persona minusválida en persona sin ese problema, pero que no ocurre en la mayoría de los casos, como ustedes, por desgracia, No. conocen. Es decir, mientras subsista la situación de minusvalía o la gravedad que se requiere, ese derecho existe. Vale. ¿Y Con esto que usted respecto, me ha perdón. dicho, dónde hay que solicitarlo, dónde hay que pedirlo? Pues mire, aprovecho. Dígame. Puede pedirlo la información en cualquier dirección provincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales, Inserso, que hay en todas las capitales de provincia, por una parte. No le puedo facilitar de su provincia porque no tengo ahora aquí el detalle. En San Sebastián, Puede, no, o sea, en en San Irún, Sebastián, vamos. por ejemplo. Sí. Puede pedirlo también directamente a los servicios centrales, que atendemos consultas todos los días importantes y contestamos específicamente a las personas. Y en general también le puedo anticipar que próximamente se va a lanzar un folleto, un tríptico, dirigido a todas las personas que tenemos censadas como minusválidos, para explicarles el contenido Bueno, de pero estas censadas normas. ¿dónde? ¿En Madrid o en En toda España, me refiero, sí. Vale. sí. Perdón, Salvo, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que el Inserso allí está transferido a la Generalidad y que la Generalidad también cumple esa misma función, es decir, los mismos derechos. En la vasca no. En la vasca de momento todavía no está transferido el Inserso. ¿Me permiten ustedes un momentillo? Me interesa muchísimo esto que acaba de decir el criado. Telespectadores que tienen estos problemas o que conocen a gente que tiene estos problemas y todavía no reciben estas asistencias por falta de información, que esa es otra, señores de la Administración, que a veces no se informa a los ciudadanos. Es que para de los informarnos servicios tenemos que comprar el existen. boletín del Estado, ¿no? ¿Pueden ustedes, gentes que quieran ayudar, colaborar en este tipo de marginación, para que sea menos marginación, no hace falta que se acuerden ustedes de Inserso? Yo creo que llamando sencillamente a cualquier dirección provincial del Ministerio de Trabajo y diciendo, oye, que tengo una deficiente, sea físico, mental, etcétera, ¿en qué oficina me atienden? Ahí seguramente es más fácil. Direcciones provinciales del Ministerio de Trabajo les darán a ustedes el cauce de la información para que puedan recabar datos. Con respecto a la subvención o ayuda que usted dice que se le da para el transporte y tal, hay muchas personas que se han dirigido al Inserso para ayudas de transporte escolar, me refiero a niños, en donde se le ha negado totalmente, sistemáticamente.
Bueno, es que aquí hay planos, es que el tema de las ayudas a minusválidos es muy complicado, es decir, hay mucho tipo de ayudas, tal vez incluso demasiados tipos de ayudas y distintos organismos que las conceden o que las administran. Entonces, usted está refiriendo a otro tipo de ayuda distinta a la que yo he mencionado. Lo que yo he dicho es un derecho que la ley concede a todo minusválido que con unas determinadas características requiera esas 3.000 pesetas y con unos recursos económicos también bajos, es decir, evidentemente el minusválido que tiene unos recursos altos no tiene derecho a estas posibilidades, como dice la ley, pero en fin, aquellos que tienen un nivel de recursos bajo pueden acceder a estas ayudas y esas 3.000 pesetas son específicamente un derecho, es decir, no es que se lo diga, si ese señor tiene esas condiciones, tiene derecho a que se le den. Y criado, ¿cuál es el límite de lo bajo y lo alto? El límite es, en este momento, para las prestaciones que son dinerarias, las tres que he mencionado, son, si el minusválido, digamos, está solo, vive solo, depende solo de él mismo, es de que no tenga rentas superiores al 70% del salario mínimo interprofesional, es decir, aproximadamente unas 26.000 o 27.000 pesetas. Si tiene ingresos superiores por cualquier concepto a esto, no puede tener acceso a estas otras ayudas. A mí me está dando, perdón, la impresión de que estamos hablando aquí del reparto de la miseria. Bueno, entonces... De todas maneras, yo pienso... Me parece que no hacemos nada, estamos como al principio. Que nosotros somos conscientes de las enormes deficiencias, de las grandes deficiencias que todavía tenemos en el campo de la atención, como decía el artículo de la Constitución, de la prevención, de la atención, de la integración de los niños deficientes. Y yo creo que eso somos conscientes, y su testimonio, que es el testimonio que hemos visto en el informativo que hemos observado anteriormente, pues es una protesta, es un grito constante que nosotros somos sensibles ante la situación en que se encuentran muchas familias que no tienen atención suficiente, que no han tenido una ayuda en el momento en que la necesitaban y se han encontrado dando tumbos y dando vueltas hasta encontrar a alguien que les escuche. Y yo creo que ese es uno de los graves problemas que queremos atajar. Es decir, queremos atajar que los padres que ya tienen la tragedia, la enorme dificultad, la enorme tristeza de tener un niño deficiente profundo, deficiente medio, con algún otro tipo de minusvalía, que es diagnosticado así en los primeros meses o al nacer o en el momento que sea, y que empieza a decir, bueno, ¿qué hago yo con el niño? Y empieza a ir a un sitio y le dice, mire usted, aquí no es posible, y quiere llevarlo a un centro porque quiere que se eduque, porque tiene derecho a la educación, y mire usted, aquí no puede ser, y quiere que el niño se integre en una guardería, en una escuela infantil desde el principio, para que los otros niños también se acostumbren a aceptarle, y no puede ser, están muy llenas, valen mucho dinero, y perdemos, y pierde el niño una atención importante en esos años, una atención fundamental, que puede permitirle después pues, acceder a formas de aprendizaje, de integración mucho más amplias, mucho más ricas. Este tema que a nosotros nos preocupa, que no es algo que digamos aquí porque hay que contarlo ante la televisión, sino que llevamos un cierto tiempo trabajando intensamente sobre él, es un tema que queremos resolver. En ese sentido, los trabajos conjuntos, la coordinación que estamos poniendo en marcha entre diferentes organismos implicados en el tema de la atención de los niños con algún tipo de deficiencia es uno de los objetivos fundamentales de nuestro trabajo actualmente. De hecho, pues como ustedes saben, el Inserso tiene una serie de competencias con los niños con deficiencia. El Ministerio de Educación, lógicamente, tiene también una obligación de atender a los niños con deficiencias. Nosotros pensamos que la educación empieza con el nacimiento, que no, aunque la educación obligatoria sea más tarde, empezamos a sentirnos responsabilizados de los niños al comienzo, y esa conjunción de esfuerzos nos puede permitir repartir mejor las ayudas que unos y otros tenemos. No es que tengamos mucho, pero pensamos que con esta colaboración y coordinación pues podemos hacer mucho más de lo que realmente tal vez hacemos. Sí, pero esa a mí me consta que sí, que lo que usted dice, ustedes a lo mejor lo están haciendo ahora, pero a mí me consta que se ha hecho antes, en el sentido de reuniones, de mesas redondas, sí, hay patronato donde van representantes de la administración, donde van allí, echan su rato, podríamos decir, y hablan, pero luego no se traduce en realidades. Bien. Puesto que las personas, no digo concretamente, sino las personas que asisten a esas reuniones, no tienen ningún poder decisorio en cuanto, podríamos decir, político, y más importante, económico, para que eso pueda funcionar. Sino solamente se queda en esa mesa redonda, en ese coloquio, sale a la prensa y dicen, caramba, ¿qué le pasa a los minusválidos? Si tienen todo.
Y resulta que luego vamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, vamos al Ministerio de Educación, vamos al Inserso, vamos al FONAS y nos vuelven locos. Por favor, señores, coordinen ustedes a nivel nacional o autonómico una oficina donde estén censados los minusválidos y donde allí haya personas en donde se le diga usted tiene que ir a tal sitio. Sientan la burocracia, que eso es terrible. Porque resulta que aquí nos vuelven locos. Papeles. Y también le digo otra cosa, como usted bien ha dicho, hay pocos recursos. Bien, de acuerdo, estamos en crisis, pero hay que administrarlos bien y hay que gastarlos bien, porque ustedes bien saben que muchas veces hay algunas personas que por un sitio una cosa, por otro sitio otra cosita, papeles aquí, papeles allá, y nos vuelven locos. El problema pienso que no se resuelve así, sino reúnanse ustedes, personas con capacidad y responsabilidad de decir, estos niños que estamos tratando hoy, aquí esta señora y yo, necesitan la educación porque han llegado a su edad escolar, atiéndanos ustedes en cuanto a la asistencia y en cuanto a la educación. Sí, y lo mismo que el totalmente de acuerdo. caso que yo lo voy a exponer aquí brevemente, en síntesis, en Granada, puede ocurrir en otras partes de España. Si me permite, porque esto me parece que lo que ha dicho usted es de una gran importancia, el hecho, y además yo supongo que Álvaro estará de acuerdo conmigo, efectivamente partamos de un principio, y yo creo que los datos que les he dado en cuanto a los niveles económicos y de las ayudas pues reflejan que no hay mucho dinero. Partamos de un principio, no hay mucho dinero, pero también hay un segundo aspecto, y es posible que el dinero no se gaste bien, precisamente por lo que a veces, por lo que usted indica, es decir, por descoordinaciones que vienen de que históricamente, pues bueno, ha habido organismos que han crecido en un momento, otros en otro, se ha creado, y precisamente nuestro esfuerzo en este momento más importante no es tanto conseguir mucho más dinero, que sí que lo es, sino conseguir buenos sistemas de coordinación, de integración entre los distintos organismos que tienen responsabilidades para ese dinero, esos recursos, esos medios, esos profesionales, conseguir la mejor utilización posible, el mayor rendimiento posible. Eso es lo que porque vamos. podemos decir, somos un país relativamente pobre, pero bueno, nuestra relativa pobreza administrémosla bien. Y en eso, desde luego, yo le puedo asegurar, y con los compañeros que en el ámbito de la administración estamos trabajando en este tema, que existe una intención absoluta de no estar cada uno con su pequeño organismo, sino de abrir las colaboraciones para lograr una mayor atención a las personas concretas, cuyos problemas están ahí, y en fin, en definitiva es la que justifican a nuestros organismos, la atención a esas necesidades. Y eso, para eso está, ¿no? como intención Creaos. al menos, y como actuaciones concretas nuestras, yo aquí sí lo puedo decir que se está trabajando. Evidentemente, cuesta, hay dificultades, y usted tiene razón en que a veces es difícil que se pongan de acuerdo, o que a veces hay problemas que no llegan a que esa coordinación sea efectiva, que el niño reciba los servicios donde debe y de forma integrada. Pero estamos trabajando, y eso se lo puedo asegurar, en eliminar estos problemas. Esa es la realidad sangrante que yo le puedo poner del colectivo de paralíticos cerebrales de Granada, en donde yo nunca no me puedo explicar que 2 aulas habilitadas en un centro público de educación especial próximo a Granada, en Almilla, el colegio Joan Pillet, estén habilitadas, parcheadas en el año 83, y que en el año 83-84 sigan igual, y hemos empezado y sigan igual. Y también le voy a decir, solamente la delegación de educación de la Junta de Granada pone 3 maestras en el curso pasado, cuando había de niños que iban, no censo, sino de que asistían 22 niños, 3 maestras terapeutas. Hoy hay 33 niños más. Puede ser que con este programa aparezcan más 2 maestras terapeutas. Con respecto a su ministerio y con respecto al asistencial, no hay fisioterapeuta. Dice la Junta que con fecha 23 de noviembre decía que se contratara uno, no ha aparecido durante el curso pasado. Se le encomienda a la asociación para que le busque uno, se le busca, se le llega a la delegación, y resulta que ahora dice que un papel donde decía que se contratara ese hombre o esa persona ya no está, ya no es válido, y que tienen que pensar cómo van a hacer el contrato a ese fisioterapeuta. Y no existe logopeda, no existe logopeda en donde la asociación tiene que hacer frente a esos problemas, como amén de las 3 cuidadoras que hay allí, con toda su problemática, que no cobran, y si han cobrado algo, es debido, como bien sabe el señor criado,
alguna subvención escapada por ahí del inserso para el colectivo, para acallarnos y para decirnos, que hemos dado algo. Pienso que es una realidad sangrante y que no nos cabe a ninguno de los padres afectados de estos niños, como otros más que existen en Granada, en donde aulas habilitadas, donde las maestras están allí este año y el año que viene no saben dónde van a estar, donde existe un transporte escolar, donde existe un comedor, que sí se lo da, pero ¿dónde sale ese dinero? ¿Es del colegio? ¿No pertenece al colegio a las aulas? Yo le voy, si me permite, no a responder al tema concreto. Porque no, por supuesto que no, pero digo lo que existe, pero que existirá en otras partes por de eso España. Digo, existirá, estoy convencido que no es un problema concreto de allí, que estoy seguro que hay en otros lugares, y le voy a decir no solamente este problema, que creo que es importante resolverlo, sino otros que también nos preocupan, y qué líneas de actuación estamos poniendo en marcha de forma rápida. Yo soy consciente, se lo decía antes, de que la educación especial, la educación de los niños con deficiencias, lleva un enorme retraso en nuestro país y tenemos que ganar el tiempo perdido. Entonces, hay un problema que es, yo diría, la mala distribución de los puestos escolares actualmente existentes. Yo creo que hay puestos escolares, me atrevería a decir que suficientes, para los niños con deficiencias ligeras, medias, pero mal repartidos. Marchesi, que llevan ustedes 2 años ya, y pico. Digo que hay puestos suficientes. No, pero que yo le digo a usted que ya con esta administración llevamos 2 años y medio. Sí, ahora le explico, le describo las realizaciones que yo pienso que se van a empezar a notar en fecha próxima. Hay puestos suficientes. A mí me parece que el dato que se daba en el informativo anterior yo lo considero exagerado, es decir, que solamente 1 de cada 5 niños con deficiencias está escolarizado. A mí me parece que no. Yo creo que lo que sucede, eso sí lo reconozco, es que habiendo plazas suficientes no están bien repartidas a nivel provincial, incluso yo diría que están muy... Pues repártanlas bien. Bueno, es decir, un centro escolar, sí, es cierto, un centro escolar tiende a construirse, sobre todo lo de educación especial, en las capitales, y las zonas rurales de nuestras provincias están muy desabastecidas de centros y de aulas de educación especial, y eso obliga a que los padres tengan que recurrir a los internados que se crean en los centros de educación especial, lo cual es un arma de doble filo, porque si el niño quiere escolarizarse debe ir a un internado, y un internado es, desde mi punto de vista, en su conjunto negativo para el desarrollo personal del niño, y yo diría que incluso más para los niños con algún tipo de deficiencias que necesitan el contacto con su familia y la atención concreta. Bueno, eso es lo que vamos... Ese es un problema. Exactamente, tiene usted razón. Un problema lo que vamos en cuanto a centros. Yo, por ejemplo, yo no quiero que mi hija esté en un centro. Mi hija es una niña profunda y mi hija lo que necesita son estímulos permanentes para que no se hunda. Yo no quiero llevarla a un centro. Yo la llevaría si yo fuera a trabajar a ese centro. Entonces sí, porque mi hija necesitaría de un monitor, no, de 2 monitores para ella sola, como está sucediendo en casa. Lo que sí diría es que tuvieran ustedes un centro especial, porque, oiga, la madre puede caer enferma. Cuidado. Que yo he tenido que ir a un sanatorio y he salido sin que me dieran el alta porque tenía que ir a atender a mi hija. Porque es que estos niños se adaptan a la persona que les cuida y no comen con nadie. Cierran la boca y no hay nada que hacer. Entonces, sí, un centro de esos especializado, si su madre tiene que ingresar en un sanatorio donde ese niño pueda dormir y pasar esos días, y automáticamente después a su casa. Ahora, esas ayudas, por favor, esas que usted dice, para todos en general, que todos necesitamos ayudas. José y Covadonga, gracias por vuestro testimonio. A ustedes. Invitados de la administración Gracias mismo. A ustedes. Telespectadores, esto no es un telefilm, esto es verdad. Y es una historia injusta, cruel, de una sociedad mal montada en la cual vivimos ustedes y yo. La semana que viene 2 temas que nos han ido quedando. Uno, que yo anuncié aquí, pero que no pudimos darlo por falta de tiempo también, el programa se nos fue adelantando. Y después de la cárcel, ¿qué? La gente que tiene la desgracia de dar con sus huesos en una cárcel, ¿qué? ¿Cómo va a rehabilitarse, a iniciarse luego en la vida? Esta es una historia. Y la otra, la que aparcamos hoy. Problemas ecológicos, maltrato a la naturaleza en la zona de La Guardia, en Pontevedra. Salud y, bueno, no sé, salud, felicidad, calidad de vida, ecología, lo que ustedes quieran, que casi es como chocante decirlo aquí después de haber asistido a las historias que hoy llenaron de contenido usted, por ejemplo. Nada más, nos vemos de hoy en 8 días. Buenas tardes.